entré en aquella reunión donde los camaradas, los jefes, los responsables, decidimos echar adelante el movimiento. Aquello cambió mi vida de alguna manera, y marcó mi vida. Pero cuando yo acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no es que cambiara mi vida, es que empezó nueva vida. Una nueva vida, que hay que vivirla como Dios quiere que la vivas. Y para la que Dios te ha dado dos, no voy a decir instrumento porque uno sí es un instrumento, pero el otro es una persona. Dos apoyos fundamentales en tu vida. El uno, el mayor, el más grande, es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y el otro es el acompañamiento de la Iglesia de Dios en tu vida. Porque cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te hiciste hijo de Dios y hermano de sus hijos. Dios no te llamó a la vida en Cristo Jesús para que la vivieras solo, sin compañía, sin apoyo, sin familia. Dios tenía una familia suya aquí, que es al tiempo tu familia. Así que, hermanos, este trayecto para deciros que hoy vamos a hablar de la Iglesia. Hace unos 4 años, desde este mismo púlpito, estuve predicando sobre la Iglesia. Y al final, cuando el mensaje se subió al internet, el título del mensaje era ¿qué es la Iglesia y para qué sirve? ¿Qué es la Iglesia y para qué sirve? Y hoy de lo que vamos a tratar es de responder una serie de preguntas en torno a la Iglesia. Porque uno de los problemas con el que tenemos que batallar todos, desde el primero hasta el último, desde el que lleva más tiempo convertido hasta el que lleva menos tiempo, es la ignorancia. La Biblia dice que el pueblo muere por la ignorancia, por la falta del conocimiento. Y eso el diablo lo usa. Y lo usa de una manera práctica. Muchas veces hablamos del diablo y alguno puede pensar que esta gente está obsesionada con ese tema y vive en un mundo paralelo. No. Es que nosotros sabemos que en este mundo no es este mundo lo único que hay. Está lo visible y está lo invisible. Y lo invisible afecta a lo visible. Por eso debemos luchar contra la ignorancia. ¿De qué manera luchamos contra la ignorancia? Adquiriendo conocimiento a través de la Escritura. Nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, porque voy a intentar ir rápido, pero vamos a responder a 5 preguntas y una conclusión. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25. De todas maneras, vamos a comenzar en el 23 para cogerle el hilo. Vamos a empezar en el 23. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, que dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Voy a leerlo otra vez. Meditad cada palabra, no dejéis pasar ninguna. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Podemos entrar? Bueno, como os decía, vamos a responder a una serie de preguntas. Unas a lo mejor te las has hecho, otras tal vez no te las hayas hecho nunca. Pero de todas maneras, bueno, mira, las que te has hecho las vamos a ver, y las que no te has hecho también, porque puede ser que en un futuro te las puedas llegar a hacer. Una de las preguntas es: ¿qué es la iglesia? La otra pregunta es: ¿por qué estás en la iglesia? La siguiente es: ¿para qué estás en la iglesia? Continuamos con una trascendental y fundamental. ¿Cómo debo estar en la iglesia? ¿Cómo debo estar en la iglesia? Luego hay otra pregunta que está ya práctica, y es: ¿cómo debo de buscar la iglesia? ¿Cómo debo de buscar la iglesia? Aquí puede que haya algún hermano nuevo que muy recientemente ha empezado a congregarse. Yo, como he estado desconectado por la causa de la enfermedad, pues no sé el tiempo que cada uno lleva. Pero siempre suele haber continuamente alguien que se suma, que se empieza a congregar. O nosotros nos vamos a otra iglesia. ¿Cómo debemos estar en la iglesia? ¿Cómo debo buscar la iglesia? ¿Cómo yo me tengo que guiar para saber a qué iglesia voy? Por último, hay una pregunta interesante. ¿Cómo puedo salir de la iglesia? Eso es importante. ¿Cómo puedo salir de la iglesia? Y finalmente, una conclusión. La iglesia es necesaria. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es sencillamente la asamblea, la suma de todos aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, han sufrido la transformación del nuevo nacimiento, eran hijos de ira, se han convertido en hijos de salvación por la fe en Jesucristo y han sido hechos hijos de Dios. Eso es la iglesia. Hay una iglesia universal que se extiende por todo el mundo, pero te diré más. No simplemente se extiende por todo el mundo, se extiende a través de todas las edades. O sea, tú y yo, a día de hoy, en este momento, en Gandía, pertenecemos a la misma iglesia a la que pertenece el apóstol Pablo, porque murió. Pero bienaventurados los que mueren en el Señor, porque están en su presencia y siguen siendo la iglesia. O sea, hay una iglesia triunfante que está en el cielo y hay una iglesia caminante que se encuentra aquí. La suma de todos ellos es la iglesia. Pero la iglesia no es simplemente la suma. Ahí, todos abigarrados y todos mezclados y todo. No. La iglesia es mucho más que eso. Porque la iglesia tiene un propósito. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo. Y podemos verlo simplemente mirándonos al espejo. Es un organismo hecho para la vida. Para sacar rentabilidad a la vida. Para avanzar en la vida. Para progresar, para madurar en la vida. Y al igual que nuestro cuerpo es aquel que estamos utilizando para disfrutar esta vida y para servir al Señor, también el hecho de pertenecer a la iglesia nos injerta en el cuerpo místico de Cristo para que podamos participar de la vida de Cristo, del poder de Cristo, sirviendo a Cristo en su cuerpo. Es la iglesia. Es el propósito de Dios para tu vida y para la mía.
¿Sabes una cosa? Me parece que en todo y cada uno de nosotros es la cabeza la que toma la decisión. Es la cabeza la que piensa. Es la cabeza la que habla. Es la cabeza la que dirige. Y el resto de los órganos colaboran con ella. Cristo Jesús es la cabeza de la Iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de tu vida. En realidad, tu vida es de Cristo Jesús porque Él te compró al precio de su sangre. De manera que tú ahora, al pertenecer a Cristo Jesús, porque has confesado su nombre, has puesto para salvación y para vida eterna tu confianza en Él, tu vida ahora te pertenece. Tú eres el cuerpo, Él es la cabeza. Pero tú vas a ir para donde Él diga. Tú vas a hacer lo que Él diga. Tú vas a confesar lo que Él diga. Tú vas a tomar las decisiones que Él decida. A nivel personal. Y eso se extiende también a nivel comunitario, como iglesia. ¿Por qué estamos en la iglesia, hermano? ¿Por qué estamos en la iglesia? Hay iglesias que desgraciadamente se han convertido en un club social. La gente va a la iglesia, como en mi pueblo, en Mérida, los ricos iban al casino. A veces. A que les trataran de don fulano, don mengano, y a mostrar que ellos tenían posibilidades. Buena ropa, buenos anillos, un buen coche que aparcaban enfrente del casino, si era un Mercedes, claro. Bien, pues a la iglesia no se va a eso. La iglesia no es un club social. El padre de Carlos Taze Russell, el fundador de los Testiguillos de Jehová, era un comerciante. Y ese estaba continuamente en la iglesia. Y en una iglesia presbiteriana, donde tenía la oportunidad de escuchar un evangelio sano y verdadero con poder. Pero ¿sabes a qué iba? Iba simplemente a codearse con las fuerzas vivas del pueblo, donde pudiera tener oportunidad de mejorar su negocio, de hacer mejores transacciones. Hay gente que va a la iglesia con un motivo equivocado. Yo me acuerdo que yo empecé a ir a la iglesia con un motivo equivocado. En la junta de mando había un camarada, el camarada Antonio, que se había convertido al Señor, se había hecho evangélico, le había confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y la mayoría del movimiento le había echado bomba, pero era mi amigo de la niñez, de manera que yo seguía manteniendo la amistad con él. Y continuamente él me decía, oye, hoy tenemos esta reunión, mañana tenemos la otra. Esta tarde vamos a ir a tal sitio. Mañana vamos a hacer tal cosa. Estaba continuamente invitándome de manera que ya al final yo, por pura vergüenza, por no decir siempre no, alguna vez fui y el Señor me tocó en una reunión, en un estudio bíblico. La historia es que yo iba a la iglesia al principio por obligación. Gracias a Dios, Dios tocó mi vida, me convirtió. Y empecé a ir no por un motivo equivocado, empecé a estar no por un motivo equivocado, sino porque yo había sido convertido y me daba cuenta que necesitaba la iglesia. A mí se me hacía imposible pasarme toda la semana entera sin la reunión de la iglesia. Porque yo sabía que dependía no de la iglesia, sino del Señor. Lo que ocurre es que el Señor se manifiesta en la iglesia. Por eso a mí se me hacía imposible estar una semana entera sin estar en la iglesia.
¿Por qué estamos en la iglesia? En la iglesia estamos porque hemos sufrido una experiencia personal, que es el nuevo nacimiento, que es lo que nos hizo pasar de hijos de ira a hijos de salvación, de criaturas de Dios a hijos de Dios. Estamos en la iglesia porque hemos tenido una experiencia que ha cambiado nuestras vidas. Y esa transformación, ese cambio, es lo que Dios quiere que a través de la iglesia no se pare, sino que avance continuamente. Porque la iglesia, y eso lo dije hace 4 años aquí, no es una necesidad de Dios. Dios no tiene aquí a la iglesia porque la necesite. Dios no necesita nada. Nada. Él es completamente autosatisfecho y autorrealizado en sí mismo. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios sublime. Es el Dios santo, santo, santo. Es el Dios lleno de justicia hasta extremos inimaginables para nosotros. Dios no necesita nada. Dios no necesita una iglesia aquí. Porque de hecho, una de las misiones de la iglesia, que es la de predicar el Evangelio, si Dios quisiera podría hacerlo Él perfectamente, obrando por el Espíritu Santo en cada corazón de manera personal, directamente, sin intervención. Sin embargo, Dios tiene una iglesia aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu vida y un instrumento para llevar a cabo ese propósito en tu vida. El propósito es que tú crezcas en el conocimiento y en la gracia, y el instrumento es la iglesia. Por eso estás en la iglesia. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yo no soy el mismo hombre que entró un día, un 15 de febrero del 82, en la iglesia evangélica del Espíritu Santo. No soy el mismo hombre. No porque tenga muchas canas, porque entonces tenía 20 años. No. Es que cambió mi carácter. Es que cambió mi visión. Es que cambiaron mis prioridades. Es que Dios me hizo una nueva criatura, como a ti. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Pero es que Dios no se conforma con lo que hoy eres. Dios quiere que seas más hombre y más mujer de Dios. Más creyente con conocimiento. Que sepa hablar en defensa de la verdad. Que sepa dar testimonio de la fe que habita en nosotros. Que sepa no simplemente qué es el Evangelio, sino que tenga la madurez para vivir de manera práctica el Evangelio. Al punto que la iglesia, esta iglesia, sea una iglesia fértil, sea una iglesia que le pida, sea una iglesia que engendre hijos, sea una iglesia que no simplemente engendre hijos, porque hay gente que engendra hijos para su desgracia, para su sufrimiento, para su lloro, sino que engendre hijos para su gozo, para su alegría, para la gloria de Dios y para la bendición de personas alrededor. Bueno, estás en la iglesia, hermanito, porque la iglesia es tu familia. Así de sencillo. Lo normal, lo natural, es que nosotros pongamos como prioridad muchas veces a la familia en la calle y después a la iglesia. Digo que es normal y natural porque somos seres humanos caídos y no siempre tenemos un pleno entendimiento.
Pero la realidad es que el lazo sanguíneo con tu familia durará mientras estés aquí. Y el lazo espiritual, el lazo filial con Dios durará por toda la eternidad. Y con tus hermanos por toda la eternidad. De manera que estás en la iglesia para convivir con tu familia. Estás en la iglesia para crecer junto con ella. Y cuando vamos siendo trabajados y moldeados, si no es con las experiencias de la vida. Oye, si yo me dedico sencillamente, limito mi vida a levantarme, irme al sofá, ver la tele, ponerme a comer, echarme la siesta, levantarme, darme un pequeño paseíto, cenar y acostarme, te puedo asegurar que pocas cosas van a ir sucediendo en mi vida que me vayan formando, que me vayan forjando, que me vayan cambiando. Lo que te cambia no es la inactividad, lo que te cambia es la actividad. Fíjate cuando la gente se va al gimnasio, se pegan la paliza, pero al final sacan músculo, sacan bíceps. El Señor nos tiene en la iglesia porque continuamente van a ir pasando consecuencias, situaciones en nuestra vida que Él va a utilizar para moldearnos. Cuando hay un problema dentro de la iglesia, en realidad lo que hay es un reto. Un reto a vencer el problema. Un reto a aprender del problema. Un reto a amar no al problema, sino al origen del problema, que probablemente sea un hermanito. Porque todos somos humanos y todos andamos metiendo la pata con frecuencia. Dios te tiene en la iglesia para servir a Dios. Y Dios te tiene en la iglesia para servir a Dios. ¿Dónde está esto? Dios te tiene en la iglesia para servir a Dios sirviendo a los hermanos. Hay algunos que son tan espirituales que no quieren cuenta con aquello que se ve o que se toca. Porque ellos solamente están buscando al invisible, al eterno Dios. El tema es que el eterno Dios habita en luz inaccesible y ellos no tienen acceso directo a Él. Pero ellos están en la iglesia. Y pueden bendecir a los hijos del Eterno, del que habita en luz inaccesible. Y es el propósito de Dios que lo haga. Por eso estamos en la iglesia. Para servir en la iglesia. Pero te voy a decir algo. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Muchos, ¿verdad? Todos tienen un propósito. Todos tienen un propósito. Y casi todos son de bendición. Bueno, lo de todos tienen un propósito tampoco es exacto. Hay un órgano en el cuerpo humano que no tiene función conocida. Que no hace nada. Pero te voy a decir, precisamente porque no hace nada, llega un momento en que se puede convertir en un problema. No sé si tú te operaron cuando eras niño de apendicitis. A mí me operaron de apendicitis. La apendicitis no beneficia, no ayuda al cuerpo en nada. Pero en un momento dado se puede convertir en un problema. Hay hermanos que corren el riesgo de convertirse en un apéndice de la iglesia. ¿Por qué? Porque han confesado a Cristo Jesús como el Señor de su vida y podrían ser manos que bendice,
que atrapa cosas, que colabora, que tal. Podrían ser oídos, que oyen. Podrían ser ojos, que ven. Podrían ser pies, que avanzan. Podrían ser cualquier órgano, pero se están negando y prefieren ser apéndices, porque es lo más cómodo. No hacer nada, no participar en nada. El problema es que ese no es el propósito por el que Dios tiene al miembro en el cuerpo y al cristianito en el cuerpo. Y eso puede llevar a que ese hombre o esa mujer se conviertan en un apéndice que a su vez produzca una infección. Porque como no hacen nada y en algo se tienen que entretener, se pueden dedicar a hacer lo que no deben. A murmurar, a patatín, a patatán, a esto o a aquello o a lo otro. Dios quiere que estés en la iglesia. Dios quiere que yo esté en la iglesia. Pero Dios no quiere que seamos un apéndice que no hace nada, porque la falta de actividad, la falta de consagración, la falta de servicio al Señor, en el fondo lo que va a conseguir es sencillamente que esa persona pueda traer problemas a su iglesia. ¿Y sabes lo que hace el Señor con las personas que pueden traer a su iglesia? Que antes o después obra una operación de apendicitis. Mejor prevenir que curar. Bueno, el Señor quiere que estés en la iglesia, pero quiere que participes de la vida de la iglesia. También, hermanito, hay una pregunta que podemos hacer basada en ese participar en la iglesia. ¿Cómo debo estar en la iglesia? ¿Cómo tienes que estar en la iglesia? ¿Es suficiente con que vengas? ¿Calientes el asiento? ¿Saludes a los hermanos cuando llegas y te despides cuando te vas? ¿Es suficiente eso? No. No es suficiente para ti ni para mí. Porque si no participamos de la vida de la iglesia, sencillamente al final somos un miembro inactivo al que la falta de ejercicio, la falta de movimiento, la acaba convirtiendo en un miembro tullido. Dios quiere que estemos en la iglesia con una actitud positiva, inmersos en la familia del Señor, participando de la vida de la familia del Señor, no dejando de congregar. No sé si lo has vivido, yo creo que sí, pero yo lo he visto muchas veces en Mérida en dos sitios, en Don Benito, en Miajana. He visto cómo las iglesias pasan por rachas. Y esas rachas hacen que de repente la iglesia se llena. Está todo estupendo. El problema es que junto con el trigo a veces entra algún granillo de cizaña. A veces entra también algún granillo de cizaña. Y entonces empiezan algunos a poner problemas en la iglesia. Y empiezan a dejar de congregarse. Mira, si dejan de congregarse desde el comienzo, dentro de lo malo, estupendo. El problema es que no se dejan de congregar sin antes haber dejado su firma. No dejan de congregarse sin antes meter la pata. Algunos dicen, no, yo me voy a ir de la iglesia porque no estoy de acuerdo con todo lo que se enseña en ella. Es que yo no comparto la visión que tiene el hermano fulano o el hermano mengano. Ni comparto la doctrina que tiene el hermano fulano o el hermano mengano. Voy a decirte una cosa. La iglesia evangélica es una iglesia una y diversa. Una y diversa. Es una porque
Todos los que pertenecen a la Iglesia evangélica en realidad han pasado por una misma experiencia, tienen un mismo Señor, tienen una misma fe, tienen un mismo bautismo. Han nacido de nuevo y confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y eso es común a todos. Pero luego es diverso, porque en la Biblia hay enseñanzas que son inequívocas, que son innegables, que son fundamentales. Uno no puede ser evangélico si cree que Jesucristo es un Dios. Uno no puede ser evangélico si cree que hay partes de la Biblia donde Dios habla, pero hay otras partes donde habla el hombre. Uno no puede ser evangélico si cree que, bueno, da igual, según qué cosa. Porque si para ti es posible, para ti es bueno, para ti es positivo, pues no. Hay un fundamento de la fe evangélica. La fe evangélica dice que toda la palabra de Dios es palabra de Dios. La fe evangélica dice que la salvación es por pura y bendita gracia. La fe evangélica dice que las obras no son méritos de salvación, sino fruto de salvación. La constatación de que en tu vida ha habido un cambio, Dios te ha regenerado, el Espíritu de Dios vive en tu vida y ahora estás dando el fruto del Espíritu de Dios. Esa es la fe común de la Iglesia evangélica. Pero luego hay alguna diferencia. Una de las diferencias, los dispensacionalistas de los que no son dispensacionalistas. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los dispensacionalistas, probablemente la mayoría sí, otros tal vez no. Bueno, los dispensacionalistas son los que creen que la palabra de Dios es palabra de Dios. Igual que tú y yo. Pero creen que para nosotros es la mitad y para los judíos la otra mitad. O sea, el Nuevo Testamento es para nosotros y nos obliga a nosotros y los judíos no tienen nada que ver con él. Y el Antiguo Testamento obliga a los judíos y a nosotros no nos obliga porque no tiene nada que ver con nosotros. Ahí hay una diferencia. Hay alguna otra diferencia en las iglesias. Por ejemplo, hay iglesias donde un grupo de pastores lleva la congregación. Hay iglesias donde hay un único pastor. Y todos los demás son miembros de un consejo de ancianos o diáconos. Hay una única fe, pero luego hay diferentes prácticas. Entonces, algunos utilizan las diferencias para justificar el hecho de que ellos se quieren marchar. Otros son tan elitistas que piensan que esa iglesia no está a la altura de sus expectativas. El otro día estuve en el culto de la iglesia fulanista. ¡Ay, qué tal! ¡Wow! El pastor no sabía por dónde estaba. El pastor no estaba formado. Yo necesito más. Porque es que yo tengo un conocimiento. Y claro, esto es como en la escuela. A mí no me pueden poner con los niños de la guardería. No, perdona, no. Yo tengo que estar con los primeros, con los de primero de derecho, o tercero de derecho, o quinto de derecho, porque los demás no están a mi altura. Y entonces cogen y se van. Bueno, hay otras razones, hermanito. Hay gente que se va de una iglesia sencillamente porque cree que no le saludaron.
Ellos no se paran a pensar si a lo mejor es que la persona no tuvo tiempo, no se encontró con ella, o siguieron por la calle, pero el hombre o la mujer iba pensando en 40.000 historias. Hay mucha carnalidad en la iglesia. Muchas situaciones se están utilizando no para demostrar el amor que debemos tener a los hermanos, sino para crear un problema con los hermanos, con la iglesia, y una justificación para no estar donde Dios quiere que estemos. Porque en el fondo, ese que dice que la iglesia no está a su altura porque las prédicas no somos allá, en el fondo, el problema no es que quieran más en cuanto a nivel de prédica. El problema es que lo que no quiere más es en cuanto al nivel de compromiso con el Señor. Ese es el problema. El hermanito que dice que es que no me saludaron porque aquel me ha mirado y quién sabe cómo me ha mirado y patatín y patatán, en realidad lo que está mostrando es que el problema no está en el otro. El problema está en él. Es que dice un viejo refrán español que piensa el ladrón que son todos de su condición. Entonces, claro, como el hermanito es así, empieza a ver a los demás así. No, para nada. Para nada. Bueno, esos son algunos de los problemas. Luego vamos a ver algunos más ahora cuando entremos ya. Una preguntita. ¿Sabéis? Y todos los que estamos aquí hemos pasado por esta experiencia, ¿eh? ¿Cómo tenemos que buscarnos una iglesia? ¿Cómo tenemos que hacerlo? La mayoría lo dejamos al azar. La mayoría lo hacemos sin cabeza, sin meditación. Yo recuerdo que hace unos años mis hijas se vinieron para aquí, para Gandía. Entonces, cuando yo vine, en mi primera visita, ¿sabéis lo que hice? No di con esta iglesia, no pasé por esta puerta, por desgracia. Lo que hice fue ponerme a buscar en la ciudad una iglesia donde mis hijas pudieran congregarse y pudieran aprender del Señor y crecer en el Señor y estar acompañadas por los hermanos. Entonces, bueno, vi una iglesia bautista, vi una iglesia pentecostal y descubrí que en este lugar también hay sectas. Y tal vez me diga, sí, los mormones y los testigos de Jehová son muy conocidos. Están por ahí. Los de las chapitas y los de la carterita. No, hay algunas más. Hay una secta aquí, por ejemplo, que es la iglesia pentecostal de yo no sé qué, que en realidad su nombre es solo Jesús. Son modalistas. Ellos creen que en Dios no hay una Trinidad. Bueno, nos hemos tenido que ver ante la situación de buscar una iglesia. Y es una pregunta razonable para ser contestada. ¿Cómo puedo buscar una iglesia si resulta que muchas veces son distintas? No en la enseñanza, pero sí en la forma del culto. Tú te vas a la iglesia del hermano Antonio, una iglesia bonita aquí, y empiezas a ver la alabanza y resulta que toda está llena de los himnos viejos que tanto le gustan al pastor Félix y a mí. Pero si te vas a otra, pues resulta que a lo mejor la alabanza de principio a fin está llena de las alabanzas que cantamos nosotros. ¿Cómo puedes elegir la iglesia que se va a convertir en bendición cuando llegas a un lugar? Primero, debes orar. Que el Señor te lleve a un lugar. Da igual el mobiliario, da igual el número de personas que se congreguen.
Lo único que cuenta es que se predique un evangelio sano y verdadero, de que en Cristo Jesús hay salvación y que tú tienes que confesar de Jesús lo que Tomás confesó a él en su cara: mi Señor y mi Dios. Da igual cómo sea la iglesia de grande, da igual lo bonita o fea que pueda ser. Te diré más: todo lo que cuenta es la enseñanza. Hay gente que van a la iglesia como el que va a una discoteca. Yo no estoy en contra de que se alabe, se toquen las palmas, de hecho yo lo hago. Te diré más, incluso de que se dance en la iglesia, si es del Espíritu, si viene del Espíritu de Dios, si está motivado por el gozo de la salvación, si es el Espíritu de Dios el que está llevando a la persona. Pero la iglesia no es una discoteca. La iglesia es un lugar donde se alaba a Dios. David alabó a Dios danzando delante del arca, pero estaba danzando, no estaba bailando. De manera que hay gente que va a la iglesia para entretenerse, y a la iglesia no se va para entretenerse, se va para buscar de Dios, ser bendecido por Dios, encontrarse con Dios, servir a Dios. Y a esa iglesia es a la que tienes que ir. Déjate guiar por el Espíritu de Dios para que Él te lleve donde tiene que llevarte. Te digo algo, yo no tomé ninguna decisión cuando vine a esta iglesia. Cuando años después de aquella primera búsqueda para mis hijas, que no encontré nada que me convenciera, yo vine aquí, a este pueblo, yo no me puse a buscar iglesia. No fui mirando esta flor, la otra en la otra, vez cómo huele y patatín y patatán. No. Yo sabía que mis hijas estaban congregando en una iglesia, que era una iglesia evangélica, que era una iglesia sana, que era una iglesia del Señor. Y como allí estaba, allí fui. Y allí me quedé. Porque no es bueno andar en las iglesias como el que va de tasca en tasca con los amigos. Ahora echamos aquí, luego echamos allí, y después echamos las escuelas en el otro lado. No. A la iglesia hay que ir para plantarse en ella. Porque cuando tú te plantas en la iglesia y no te están continuamente sacando del tiesto, sacando de la maceta, entonces cuando tú estás ahí asentado, estás ahí siendo regado, estás ahí siendo alimentado y crece el propósito de Dios en tu vida. Lo que importa cuando busques una iglesia es la enseñanza. La enseñanza. Que sea una enseñanza sana. Si es una enseñanza sana, me da igual si es bautista, si es pentecostal, si es presbiteriana, si es reformada, si es luterana, si es anglicana. Me da igual, son todas iglesias evangélicas. Pero tienes que buscar una iglesia donde haya una enseñanza sana. Bien, ahora vamos a ver algo más. ¿Cómo puedo irme de la iglesia? Aquí entramos ya en materia. ¿Cómo puedo irme de la iglesia? Mira, para un hombre consagrado, para un hombre que busca del Señor o una mujer, lo más triste que hay, de lo más triste que hay, te lo puedo asegurar, es dejar su iglesia. Yo tuve 20 años convertido, 20 años de mi vida, una vez que me convertí en la iglesia evangélica española. A mí me dolió y a mí me hizo hasta llorar más de una vez irme de aquella iglesia. Porque aquella iglesia era como mi madre. Los que estaban allí eran mis hermanos. Y me costó irme porque además me tuve que ir en medio de problemas dentro de esa propia iglesia. Pero el cristiano que sea carnal, ¿cómo puedo salir de la iglesia? A lo mejor abre los oídos y
y se levantan las antenas a ver de qué manera. Porque hay gente que realmente en un momento dado de su vida, como no están viviendo en consagración, como están viviendo de manera rebelde, están perdiendo la comunión, están perdiendo el gozo, están perdiendo la impresión del amor de Dios en su vida. Entonces el culto se le convierte en una tortura. Las 2 horas de culto no se le convierten en 2, se le convierten en 2 días. Pero no de gozo y de alegría, como cuando estábamos hablando antes de danzar delante de Dios, sino de sufrimiento. ¿Cómo puedo salir de la iglesia? Incluso tal vez alguien pueda pensar, bueno, entonces este hermano que está diciendo que es que no se puede salir de la iglesia. Sí, se puede salir de la iglesia. Pero hay 3 motivos legítimos para salir de la iglesia. Y yo no conozco ninguno más. Y lo vamos a ir viendo. 3 motivos legítimos para salir de la iglesia. El primero, ¿sabéis cuál es? La herejía. La herejía. Entendedme bien lo que voy a decir. Porque lo voy a decir tal y como es, pero tal vez se pueda... Si a mí me viene uno, porque ya me vino de hecho en Mérida, y me dijo, hermano, yo soy apóstol. Ese no predicó en la iglesia, Ese no predicó en la iglesia. ¿Por qué? Porque me estaba hablando y diciéndome que él era apóstol en el sentido nuevo testamentario del término. O sea, era un apóstol de Dios como Matías, que fue elegido tras la muerte de Judas, como Pablo, que fue llamado para servir a los gentiles, como Pedro, como Juan, como Mateo. Él estaba diciendo eso. Si a mí alguien me dice eso, desde luego salgo por patas de esa iglesia. Por patas. Sin embargo, si alguien me dice, hermanito, tú eres un embajador de Cristo, tú eres un apóstol de Cristo, digo amén. ¿Por qué? Porque el sentido literal y etimológico de la palabra apóstol significa embajador y significa enviado. Y todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos enviados y embajadores de Cristo. Al mundo y a tu hermano. Al mundo y a tu hermano. Pero si alguien me dice, no, yo soy un apóstol en el mismo sentido que Pablo y que el de más allá, entonces yo lo primero que le voy a decir es, en la base, en el sustento de la Jerusalén celestial, ¿dónde está tu nombre? Porque que yo sepa solo vienen 12. En los cimientos de la Jerusalén celestial vienen 12. No viene el del hermano fulano ni el del hermano mengano, vienen 12. Pero además, para ser un apóstol testamentario, uno tiene que además añadir las señales de apóstol: resucitar muertos, sanar enfermos y la infalibilidad en la enseñanza. Por eso hay una razón para salir de la iglesia y una razón legítima, que no simplemente te da derecho a salir de la iglesia, te da el deber de salir de la iglesia. Cuando alguien enseña una herejía, cuando te llega uno y te dice que Jesucristo no es Dios sino un ser creado, cuando te llega uno que te dice que tú tienes que ganarte la salvación por obra, a través de lo que hace y no a través de lo que Cristo hizo por ti. Cuando eso ocurre, hay herejía. Y cuando hay herejía, tú no simplemente tienes el derecho de marcharte de una iglesia, sino la obligación de hacerlo. Gracias al Señor, aquí no hay herejía en esta iglesia. Pero te voy a decir una cosa.
hay que distinguir la herejía del error. Los dos están equivocados. Pero uno conduce a la perdición y el otro sencillamente es el resultado de la limitación del ser humano caído. Te pondré un ejemplo. Hay hermanos en las iglesias evangélicas que bautizan única, sola y exclusivamente a mayores. Y hay hermanos en las iglesias evangélicas que bautizan a mayores y a sus hijos pequeños. Son hijos de creyentes. Es evidente que ante eso una de las dos partes está equivocada. Una de las dos partes está equivocada. O tienen razón los que solo bautizan a los mayores, o también tienen razón, o tienen razón los otros, los que bautizan a los mayores, pero también a los hijos de los creyentes. Pero eso es un tema secundario. Eso es un tema secundario. Eso es como cuando, pongamos por caso, hay hermanos que dicen, y esto tienes que saberlo, que la salvación se puede perder, que no está segura en el tiempo. Y hay hermanos que dicen que la salvación no se perderá jamás. Son dos puntos de vista tan distintos que uno de los dos tiene razón. Pero los dos están siendo sinceros y los dos están apoyándose en la Escritura. De manera que no podemos saber con certeza plena, aunque cada uno tenga su opinión personal, no podemos saber con certeza plena cuál está en el error y cuál está en la verdad, en ese punto. Hay puntos secundarios, ¿sabéis? Hay puntos secundarios que están en discrepancia. Y alguien tiene la razón, pero no sabemos exactamente quién. Hay 4 escuelas, cuatro posiciones diferentes en la iglesia evangélica sobre la escatología. Tienes el postmilenialismo, tienes el premilenialismo, tienes el milenialismo y tienes el amilenialismo. Yo soy amilenialista. Vale. Pero hay 4 posiciones. ¿Sabes una cosa? Es posible que solo una de esas 4 tenga la razón. Y es posible que no la tenga ninguna. Y resulte que cada una de ellas solo tenga una porción de la verdad en cuanto a la escatología, en cuanto a lo que va a suceder. O sea, tiene que distinguir la herejía del error. El error es el que tenemos una visión sobre un tema que no es fundamental y alguien estará en el error y alguien estará equivocado, pero eso no justifica que tú te marches si tú tienes una visión diferente al pastor de la iglesia. No justifica para nada. Si él cree que la iglesia pasará la tribulación y tú crees que no, eso no te justifica a ti para coger y marcharte. Porque eso no es una cuestión de herejía, es una cuestión de interpretación. Ahora, en la herejía sí. En la herejía tú tienes la obligación de marcharte. Bueno. Esperad un segundino, que estoy aquí ahora mirando. Otra razón para marcharte de una iglesia es el traslado. El traslado, hermanitos. Esa sí es una razón válida. Hay una razón válida para salir de la iglesia, que haya herejía en ella. Hay otra razón válida para salir de la iglesia, que te traslade. El propósito de Dios es que tú hagas en la iglesia una vida de familia. Una vida de familia que te haga a ti ser bendecido y que te haga a ti ser instrumento de bendición.
que permita que esa familia te esté aquí formando, educando, ayudando a crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Pero la providencia de Dios a veces permite que tengas que salir de una ciudad para irte a otra. Hay veces que es compatible. Si alguien vive en Oliva, o en Almonte, o en Belreguard, oye, tampoco está tan lejos. Pero si vive en Valencia o en Castellón, es complicado que tú puedas hacer una vida de iglesia real, efectiva y bendecida, que te bendiga a ti en la distancia. De manera que, sí, cuando uno tiene que marcharse, puede cambiar de iglesia. De hecho, debe cambiar de iglesia, porque hay algunos que se marchan de la iglesia para irse a otra ciudad o a otro país a vivir en el mundo. Y esa no es la opción de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés siempre acompañado por su familia, que es su pueblo, que es la iglesia. De manera que hay una razón válida, otra más, para salir de una iglesia y salir bendecido. Porque te digo algo, uno siempre puede marcharse de una iglesia. Es como cuando uno se divorcia. Uno siempre se puede divorciar, pero si no tiene motivo va a pagar las consecuencias y las va a pagar cara. Y muy cara delante de Dios. Porque con Dios y con su voluntad no se puede. No se puede romper un matrimonio porque te da la gana. Y no se puede uno ir de una iglesia porque te da la gana. Simplemente porque es que, en el fondo, de lo que se trata es de que no es que tú no te quieras someter a la iglesia, es que tú no te quieres someter al Señor. Y como el Señor está usando a la iglesia para llevarte a donde Él quiere llevarte y comprometerte con lo que Él quiere comprometerte, entonces tú, bueno. Finalmente, hay un último motivo para marcharte de una iglesia. Por ministerio. Por ministerio uno puede marcharse de una iglesia. Pongamos por caso un pastor está bajo la orden de otro pastor y Dios abre la puerta para abrir una obra porque previamente ha puesto en su corazón la carga de abrir una obra. Y Dios está empezando a mostrarle señales que se pueden interpretar de que efectivamente Él quiere hacer eso. Ese pastor debe tener cuidado. O ese hermanito debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la madre del borrego está en la motivación. Cuando hay una motivación sana, saldrán unas conclusiones sanas y saldrá un resultado sano, bendito y efectivo. Cuando hay una motivación espuria, equivocada o egoísta, a ese pastor o a ese hermanito solo le espera el desastre y el guantazo. ¿Sabéis? Yo vengo de la familia. Allí todo el mundo decía, todo el mundo. A nadie se le ocurría desobedecer una orden. Tanto era así que cuando yo salí del partido, los despistados, los que no estaban al día de todo lo que estaba ocurriendo en el seno del partido, porque solo iban de vez en cuando y tal, me veían a mí con una mesa de libros y llegaban y se cuadraban delante del pastor. El pastor se quedaba, porque ellos como veían libros, creían que eran libros de doctrina franciscana. Bueno, ahora me quedan blancos. A lo que iba a ser. Algunos se marchan
porque no quieren estar a las órdenes. A mí en la falange me enseñaron a obedecer. Y me enseñaron un fundamento, y es que el que no sabe obedecer no estará nunca capacitado para mandar.